damos la más cordial bienvenida a esta transmisión que estamos teniendo. Te saludamos desde aquí, desde Jesús, Fuente Inagotable, desde nuestro ministerio. Y hoy tenemos un invitado de lujo, hoy tenemos el privilegio de que un ministro de Dios, un hijo de Dios que lleva muchos años ya de trayectoria y con un conocimiento y una revelación muy particular que Dios le ha dado, nos va a compartir una palabra que sabemos que será de tremenda bendición para nuestra vida. Tengo el gusto de presentar al apóstol David Corral, que muchos ya lo conocemos. Tuve el privilegio de escuchar de él hace algunos años, he tenido el privilegio de escuchar sus enseñanzas, seguirlo de cerca y también convivir un poco con él. Y apóstol, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Bendecimos su vida, bendecimos su ministerio y sabemos que Dios nos hablará y nos edificará tremendamente hoy a través del mensaje que tiene usted para compartirnos. Sin más preámbulo, le dejo el micrófono y le bendigo y gracias por aceptar la invitación. Gracias, pastor. Qué lindo, y aquí estamos para servir al Señor y a ustedes también. Amén. Adelante. Adelante. Bien, qué bello es poder comunicarme a través de este medio maravilloso a todo el mundo. Declarar las cosas buenas que Dios nos ha dado. Para mí este es un tiempo clave. Creo que para muchos, pero personalmente para mí estoy transmitiendo desde este hermoso estado de la República Grande de Chihuahua, el territorio más grande, por lo menos vaya territorialmente. Y desde aquí, un saludo para todos ustedes. Me gustaría ir en concreto a hablar sobre un libro que hace algunos años el Señor me regaló. Tú te debes de acordar, pastor. Seguro, lo he leído. ¿Te acuerdas? Sí, tú lo debes de tener. Seguro. Mi sorpresa es tan bello que aquí en este libro, en el año del 2012, compartí un punto importante que estos días el Espíritu Santo me lo recordó. Y como es la historia de Abraham, de 4 altares que yo describo aquí en este libro y que están desde luego en el libro del Génesis, pero hay un altar ahí clave que yo le llamé el altar de la decisión. Pero antes de eso, déjenme compartirles el inicio de toda esta maravillosa aventura de escribir este libro y la palabra que hoy vuelve a tener una repercusión actualizada. En el libro de Génesis hay un parteaguas en la formación de una nación que Dios lo hizo con un hombre. En el capítulo 11, después de que el pueblo hebreo hizo la Torre de Babel y que finalmente ellos buscaban un lugar para llegar al cielo, Dios encontró una familia. En esa familia, dice el verso 27, hablando de la descendencia de Taré, en esa familia, el padre, obviamente lo acabo de decir, se llamaba Taré. Había 3 hermanos y una media hermana. La media hermana, Sara. Los hermanos, Abraham, Nacor y Aram. Si nosotros leemos detenidamente toda esta historia, vamos a encontrar un impacto maravilloso. Dice que Taré vivía en Ur de los Caldeos, un lugar cruel. No había COVID-19, pero había un ídolo con unos brazos donde en aquel tiempo, ojo a esto, los recién nacidos eran ofrecidos a ese dios, Moloch, y lo fundían en sus brazos. Qué contradictoria es la vida. Ahora normalmente cuando esta epidemia empezó, no iban contra los niños, sino contra todos aquellos hombres de 60 años o 70 mayores, como si los poderosos quisieran destruir a una generación que les estorba. Esa es la generación de los patriarcas. Pero Dios sacó de ahí, de Ur de los Caldeos, a un hombre, a Taré. Le hizo ver una inquietud maravillosa de la necesidad de la formación de sus hijos. Y estoy plenamente convencido que él no deseaba la vida
religiosa y espiritual que se vivía en Ur de los Caldeos. ¿Cómo es que Dios lo saca de ahí? Muy sencillo. Muere un hijo, el pequeño, el chiquito, el niño, Aram. Aram significa un santuario seco. Wow. Terrible, poderoso, porque yo soy de los que piensa que hoy Dios nos ha permitido guardarnos en nuestros hogares para descubrir que esa sequedad se tiene que terminar, se tiene que acabar en nuestras propias casas. No puede ser de otra manera. Amén. Me van a perdonar todos los pastores, todos los líderes, que siempre por muchísimos años hicimos un llamado a la iglesia, a nuestros templos, porque el sueño y el anhelo de la gran mayoría, si ustedes me perdonan la expresión de verdad, no era tanto transformar una nación, sino era llenar un galerón de gente. Cierto. De tal manera que aún el nivel apostólico se preguntaba, ¿cuánta gente tienes? ¿Cuántos pastores tienes? Y en esa medida nos fuimos secando. No arrojábamos niños a los brazos ardientes de Moloch o de aquel dios, pero teníamos un ego insoportable. No es problema, a lo mejor alguien me está diciendo, ese pastor está mintiendo porque yo no era así. Te felicito. Ojalá y me equivocara al 100%. Hubiera sido maravilloso que en el tiempo de nuestra libertad hubiera habido un avivamiento extraordinario, ¿o no? Un Amén. avivamiento soberbio, un derramamiento del Espíritu Santo. Pero no fue así. Tan es que estamos viviendo muchos una desesperación. Es más, hay profetas de malos augurios. Hay profetas terribles con que la ira de Dios, viene el juicio de Dios. Ahora, me tienen que disculpar, pero la Biblia no me enseña eso. Mientras todavía David Corral sepa que a la diestra de Dios hay un mediador que se llama Jesucristo, ese mediador detiene la ira de Dios. Y si vamos más allá, Habacuc le dice, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Amén. Y cuando hubo un mal comportamiento en el caso de Nínive, bastó un mensaje de un irreverente como era Jonás, de un, a ver, no irreverente, aparte de eso, era como un tipo medio racista. ¿Habrá un profeta racista hoy en día? ¿Habrá niveles religiosos en donde tengamos, yo soy más que tú eres menos que yo tengo tanta gente, tú tienes menos, tu nivel es muy bajo? No sé, solo pregunto. Pero el Dios de Israel nos da una lección de sombra desde el antiguo pacto que toma una realidad hoy. Ahorita continúo con lo de Abraham. La razón es muy sencilla. Abraham se le murió un niño, el más pequeño, Aram, santuario seco. Dios en Nínive llevó a través de un profeta como Jonás, no hay duda, le amaba, pero entregó un mensaje y Nínive y el rey y hasta los animales ayunaron. Wow. Se convirtieron en un estado emocional a Dios porque no tenían ningún conocimiento escritural de la Torá. Pero ahora hay un problema en Taré. Se murió mi niño más pequeño. Se murió mi santuario seco. Abraham era un tipo que su nombre significó exaltado, exaltado, sinónimo de soberbio. Nacor era un tipo pesado, caimemal. Su nombre significa ronquido de búfalo. O sea, ¿te imaginas dormir con un cuate eso? ¿Te imaginas la señora y la familia convivir con un roncador de búfalo? Espero que, sé que hay muchas mujeres que me están comprendiendo. pero eso era. Y luego, Sarai, que era la mujer presunciosa, vanidosa,
porque finalmente era parte de la familia de Taré, pero no se sabe quién era la mamá. Era media hermana. Imaginemos, por favor, este panorama. Cuando muere a Aram, cuando se le acaba el santuario seco a Taré, se le derrumba la vida. Se le murió el pequeño. No sé, pero bueno, ya viejo el hombre encontraba más cariño en el pequeño. Entonces, gracias a eso, Taré dice, vámonos de aquí y vámonos rumbo a Canaán, pero Dios no le permitió llegar a Canaán a Taré, sino que llega a otro lugar. Si ustedes leen correctamente el capítulo 11 de Génesis, del verso 27 al 32, usted puede buscarlo, Génesis 11, verso 27 al 32, entonces, Taré, dice el verso 31, tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Aram, ya Aram le había dado descendencia a Taré, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y a Sarai su nuera, sí, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Y yo sé que tú estás buscando ahí, ¿verdad, David? Por favor, si me puedes ayudar con eso, es maravilloso esta enseñanza. Y luego dice, el verso 31, y puedes tú leerme ahí hasta dónde, a dónde llegaron. Sí, dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Ok, ¿cómo se llamaba el hijo, David, pastor? El hijo chiquito se llamaba Aram. Lot, hijo de Aram. No, el hijo pequeño de Taré se llamaba Aram. Ok, sí. Tarán, ahí dice el verso 27. Engendró Abraham, a Nacor y Harán. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Ok, cuando sale de Ur de los Caldeos, que ya había muerto el pequeñito, ¿a dónde llegó? Aram. Aram. ¿Sí me explico? Sí. O sea, se muere mi hijo que se llama Aram. Vámonos de aquí porque estoy desesperado. Vámonos, huyamos de aquí. Esto es un santuario seco, esto ya no puede ser. Tengo un dolor tan inmenso. Vámonos a otra parte y ahí vamos a encontrar una respuesta. Y sin embargo, salió, se muere el niño Aram y llegan a Aram. Se muere el hijo Aram, se muere el santuario seco y caminando con toda la familia llegaron al mismo santuario seco. Tremendo. Esto es impresionante, porque después de este COVID-19, ¿vamos a volver a salir secos? Pregunto, ¿cuántos están muriendo? La pandemia, todo lo que tú gustes y mandes, todos los pronósticos proféticos negativos. Pero si Dios nos permitió guardarnos, es para salir de un santuario seco y no vamos a salir de aquí a otro santuario seco. Claro. A ver, pastor, sí me estoy explicando, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Entonces, quiero que la audiencia me comprenda en este sentido. Por eso el capítulo 12 dice así, un parteaguas, y dice así, 12:1, y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra. Ya estaba en Aram. Sal de ese lugar seco, Abraham, porque ahí murió tu papá a los 205 años, Abraham. Vete de ahí. Despídete del pasado. Pastor, cuando nosotros salgamos de aquí, no podemos salir con el pasado del Conavid, sino con un presente nuevo en donde nuestra vida no va a estar seca, sino que donde nuestra vida va a estar llena del poder de Dios, porque el Señor nos va a decir, hey, empiezo con ustedes un nuevo tiempo. Amén. Amén. Entonces, el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre, deja todo.
a la tierra que yo te mostraré. Cuando Abraham empieza esta nueva experiencia, ya el papá no existía, había muerto, el niño, el hijo, el hermano menor había muerto, o sea, ya habían habido muertos, pero ahora empieza una nueva aventura espiritual. Y la nueva aventura era una palabra profética que le dice a Abraham: voy a hacer de ti una nación grande. Te bendeciré. Pero se murió mi padre, te bendeciré. Pero se murió mi hermano, te bendeciré, porque quiero tratar contigo, no quiero tratar con tu pasado familiar. Wow, tremendo. Vamos bien, David. Totalmente. Vamos bien, pastor. Amén. Te tengo esa confianza para llamarte así, ¿está bien? Gracias. No, por supuesto. Ahora, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y yo quiero decirles una palabra profética. Estamos encerrados, estamos guardados, perdón, no me gusta la palabra encerrado, pero a veces sí me siento encerrado. Estamos guardados porque el Señor nos dice, ay, qué tremendo. Mira, si cuando Jesús lo tomé y lo llevé al desierto, y en 40 días, el único alumno que tuvo fue el diablo. El único alumno que tuvo ahí, después vinieron demonios y todo lo demás, al único que discipuló Jesús en 40 días fue a Satanás. Imagina. ¿Y qué es lo que hizo el Hijo del Hombre? Le enseñó la escritura que Satanás sabía y al final lo mandó a adorar al Padre. Vete, Satanás, porque escrito está, a tu Dios servirás y a tu Dios adorarás. No, a tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Pregunto, ¿cómo vamos a salir nosotros de aquí? ¿Quiénes son nuestros discípulos en la casa? ¿Cuántos demonios hay en la casa? ¿El carácter del esposo? ¿Ah? Sí. ¿La desesperación del hijo? ¿El internet y la pornografía? ¿Las películas? ¿El fastidio de la mujer porque no es comprendida, amada? ¿La desesperación? ¿No te parece que es nuestro mejor tiempo de evangelizar nuestro hogar y decirle al demonio, Señor, si Jesús en el desierto te mandó a adorar al Padre y a servirlo, nosotros hoy también aquí, el Señor nos ha guardado en todo este tiempo para echar fuera de nosotros tanta cosa que nos estorbaba y para levantar un altar que ahorita voy a hablar sobre eso. Entonces, este es el momento de levantar un altar de enseñanza, así como lo hizo Abraham. ¿Algún compartimiento, pastor? No, es tremendo lo que usted está mencionando, porque sí nos lleva a un estado de profunda reflexión, a un estado en el cual debemos evaluar qué estamos haciendo, en qué situación nos encontrábamos, ser confrontados contra nosotros mismos y realmente reenfocarnos, o sea, aprovechar este tiempo para hacer morir todo lo viejo, todo lo que ya no nos va a servir para la siguiente etapa, y equiparnos de lo nuevo y darnos cuenta de la gran oportunidad que está delante de nosotros. Es impresionante cómo Dios nos va abriendo el panorama esta mañana. Y adelante, ansiosos de seguir escuchando. Mira, por eso cuando escribí este libro, tú lo recuerdas, que lo llevé allá con ustedes en Mérida, nunca pensé que hoy me fuera a servir tanto. Próximamente va a estar por los medios electrónicos, Amén. Pero aquí le doy gracias a Dios porque la verdad es que ni yo he sabido por dónde me ha traído el Señor, pero muy agradecido. Ok, entonces, no podemos salir de Ur de los Caldeos, sufrir una pandemia y salir de aquí con otra pandemia. Amén. No podemos dejar que si se muere un Aram, un santuario seco, salgamos de aquí a otro santuario seco.
Ahora aquí hay una palabra. Te voy a bendecir, dice el Señor. Voy a bendecir a ti, a todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estoy leyendo el verso 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Aquí hay un problema que, bueno, después lo trataremos. Y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años. Oye esto. ¿Contra quién va el Conavid? Sí, la gente adulta, ¿no? Con los de 70 para arriba, 60, 70. Es más, ahorita están ahí hablando, ¿cómo se llama? Ayúdame, esa ciencia bioloquímica. El hecho de que si llega un viejo y un joven, hay que decidir quién vive. Entonces ya el hombre está jugando a ser Dios. Si viene un viejo enfermo y un joven enfermo, entonces la bioquímica, creo, así es, creo. Entonces ahora los médicos pueden determinar por el joven, el viejo ya no tiene mucho tiempo. Vamos a decidir y vamos a jugar a ser Dios. Y Abraham tenía 75 años cuando Dios empezó una obra poderosa, un inicio. Pregunto, ¿no será posible que hoy, después de que salgamos de aquí, Dios empiece con nosotros en este templo? Porque nosotros somos su templo, un nuevo tiempo. Mira, que yo voy a cumplir 68 años ahora en el mes de mayo. Entonces yo voy a tener que salir de aquí rejuvenecido, un adolescente poderoso, lleno de la mente de Dios. Amén. Ahora, así espero, porque una nueva generación no significa viejo o joven. Una nueva generación es una transformación de la mente. Entonces, dice aquí la palabra en el verso 6, Génesis 12:6, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. O sea, había problemas, había enemigos muy fuertes, pero había que derrotarlos. ¿Qué hizo Abraham ahí? Y el Señor, el verso 7, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia, tú tienes 75 años, pero a tu descendencia daré esta tierra. Y aquí está la clave. Entonces él edificó allí un altar al Señor, el primer altar, y el Señor se le apareció. Vamos a describir este altar rápidamente. Este altar se levantó en un lugar que se llama Siquem, fortaleza. Literalmente, meter el hombro. Tú sabes, aquí en México nosotros decimos: méteme el hombro, aliviáname, sé mi influencia, ayúdame. Bueno, Siquem es meter el hombro, fortaleza, fuerza. En Siquem y en Siquem había una encina, un árbol, una sombra, cobertura. La sombra te da cobertura. Y en esa cobertura estaba, déjame ver aquí, ¿sí? Un lugar que se llamaba Moré. Moré literalmente significa maestro. Entonces, Abraham levanta su primer altar en Siquem, donde le da fuerza, y hay una cobertura de enseñanza. Moré es maestro, Moré es enseñanza. Lo primero que Dios hizo fue a darle a Abraham el deseo de aprender, el deseo de conocerle, el deseo de saber: ¿para qué me traes hasta aquí, Señor? No puedo seguir igual. No, Abraham, te estoy desligando del pasado. A tus 75 años te estoy haciendo nacer de nuevo, como si fuera Nicodemo en el Nuevo Testamento. Te estoy haciendo nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, Abraham, tengo que llevarte a un lugar fuerte para darte una sombra y una cobertura de mi enseñanza. La palabra para mí es vital. Alguien me preguntó un día, oyendo una enseñanza, alguien dijo, espero no ofender a nadie, pero alguien dijo: la primera característica de ser apóstol es hacer pastores.
Y entonces yo tranquilo le tuve que decir y hablé y le dije, discúlpame, eso no es así. La primera característica de un apóstol es conocer de Cristo. No, pero no. No es conocer como tú ves. Es conocerle tan fuerte. Ve las epístolas de Pablo. Pablo, todo lo que hacía era conocer a Cristo para exaltar al Padre. Porque tenemos que entender que el Padre envió al Hijo para pagar un precio. Por favor, voy a tomar un paréntesis muy atrevido. Cristo no vino a perdonar nuestros pecados. Cristo vino a pagar el precio. Pastor. Sí. Vino a pagar el precio. 2, vino a acercarnos al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque el Padre nos anhela. Por eso Cristo le dijo a Felipe, ¿qué te pasa, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Porque el Padre y yo, una sola cosa somos. ¿Qué significaba ser una sola cosa? Creer lo mismo, tener la misma visión, tener el mismo lineamiento. Por eso cuando Jesús tuvo que ir a la cruz y que ya lo vio cerquita, dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Por qué dijo eso? Porque el Hijo del Hombre estaba sintiendo el rigor de lo que era pagar un precio. Sí. Cristo no nos amó. El Padre nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que envió al Cordero, a su Hijo, para pagar el precio. Y todo aquel que en ese Cordero que pagó el precio crea, va a tener vida eterna. Entonces, esto es maravilloso. Entonces, sí. Cuando le tuve que decir a este hombre, apóstol, lo primero que tienes que hacer es conocer a Cristo. ¿Para qué? Para ponderarlo, para exaltarlo, para que el Padre sea exaltado a través de Jesucristo. Porque el que exalta al Hijo es el Padre. Sí. ¿Sí se acuerdan cuando fue bautizado? ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado. Todavía nosotros ni cuenta nos dábamos. Por eso Satanás, cuando oyó eso, dijo, ¿qué? ¿Ese es el amado del Padre? No puede ser. Si yo estuve allá con él y nunca lo vi. Se descontroló totalmente. Porque el diablo nunca pensó que en la vida de un hombre, el Hijo del Hombre, pudiera existir todo el poder, toda la gracia de levantar un altar, que aquí yo termino el altar de la suprema adoración, que después lo haremos, pero para levantar un altar tan grande que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. No se pierde si no tiene vida eterna. Entonces, este primer altar era un altar de enseñanza. Dios le dice, lo lleva a Abraham, así que, y ahí levanta un altar. Y cuando tú tienes el entendimiento de la palabra, permíteme decir, de la palabra, del mensaje de Dios, te haces fuerte. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, ¿Pastor? Totalmente. Qué importante es para nosotros realmente escudriñar la palabra, entenderla, meditar en ella y tomar toda la bendición que ella tiene, ¿no? Y ir adquiriendo a través de ese tiempo que pasemos con el Señor una revelación fresca a nuestra vida y saber, como bien dice usted, no importa la etapa que estemos viviendo, no importa qué tanto tiempo llevemos en el Evangelio, siempre hay algo nuevo, siempre hay cosas que ojo no ha oído, que ojo no ha visto, perdón, que oído no ha escuchado, que no han subido al corazón del hombre y Dios las trae de nuevo a nosotros. Y qué importante es dejarnos refrescar de esa manera, dejar que Dios trabaje en nosotros, porque eso es lo que nos da nuevas fuerzas y nos infunde nuevos bríos para el día de mañana y para el presente, ¿no? Es impresionante cuando nosotros nos dejamos moldear por el Señor, lo que puede ocurrir en nosotros. Maravilloso. Me gusta mucho tu retroalimentación porque, pastor, yo también estoy retroalimentándome con la palabra en esta casa guardada y aquí estoy y me bendices mucho. Ahora, ¿cómo es que quieres que se te aparezca Dios? Háblame por un sueño, Señor. Bueno, hay sueños que son muy hamburgueseros, ¿sí? diríamos en Mérida, muy cochinita pibil. Pero a Abraham se le apareció Dios, dice ahí, y se le apareció Jehová.
el Señor, el Elohim, el Adonai, el Yahweh. ¿Por qué se le apareció? Porque levantó un altar de enseñanza. Ahora bien, viene la clave. Y si Dios me permite ser bien entendido en esta segunda parte, con mucho gusto podemos seguir otra vez para no hacerlo tan extenso. Y que la gente reciba como nosotros estamos recibiendo. Ahora, dice ahí, aquí está el primer altar de enseñanza. El segundo altar, dice ahí, verso 8, notemos, esto es importante. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Puedes leer el verso 9? Eso es clave. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguib. Oye esto, caminando y yendo. Traducido más a nuestro léxico es yendo y viniendo. Ok. ¿Sí? Ok. Ya está Abraham fortalecido, enseñado. Ahora, vámonos. Pero hay una clave, el verso 10, que dice que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Oye eso, ¿no es la profecía que nos están dando ahora? Ahora, porque hubo hambre. Ahí hay que imaginarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué era grande el hambre en la tierra? Sí. ¿Qué epidemia sucedió? ¿Cuántas muertes hubo? ¿Cuántas empresas de aquel tiempo se tuvieron que cerrar? ¿Cuántas ovejas de los pastores se murieron? Entonces, si el hambre era grande en la tierra, eso no significaba que Abraham tuviera hambre. Pero había hambre en la tierra. Sí. Ok, nosotros estamos ahora aquí. Mira, yo tengo aquí 6 semanas. Yo no he salido. Si Dios no me manda aquí un cuervo o cuervitos, y a veces me manda un que otro palomo o paloma, y me dicen, aquí va, porque hoy todo el mundo ha de decir, wow, no ofrendo, no diezmo, gloria a Dios, soy libre. Y los pastores a través de estos medios, depositen su ofrenda, que aquí está en el Oxxo, que aquí está la tarjeta, y cero. Fuimos libres, liberados del recogedor de las ofrendas, del recogedor de los diezmos, porque las ofrendas ni se recogen porque no tienen por qué recogerse. El diezmo no se tiene que a fuerzas pagar. El diezmo es un medio de inteligencia. Malaquías 3 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, punto y coma. Esa parte de Malaquías 3:10 le pertenece, aunque se enojen conmigo, a Israel, a un sacerdocio. Nada tiene que ver conmigo, pero los valores del antiguo pacto, si yo levanto mi primer altar, aquí es donde entra mi fortaleza. David Corral, ¿tienes que dar diezmo? No, no tengo. Pero es que la Biblia dice, trae todos los diezmos. Espérame, la Biblia dice esto. Y probadme ahora en esto, si no os abriré, ¿qué? Ventanas en los cielos. Y las ventanas de los cielos son mi mente. ¿Qué es una ventana? Es una luz. Es algo que te da sabiduría. Y si tú y yo queremos ser sabios, entendidos en la palabra, no tengamos amor al dinero. Entonces decir, sí, Señor. Esta es una enseñanza aparte, pero después lo podemos manejar. Sí, Señor, yo no te doy diezmo porque me lo obligues, sino porque descubrí que en el trato tuyo con Israel, tú le dijiste, pruébame en esto, te voy a abrir las ventanas de los cielos. Y si ellos no lo entendieron, yo sí quiero entenderlo. Amén. ¿Qué quiero entender? Que tu palabra me da luz a mi cielo, que es mi mente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, aquí está un Abraham que sale después de una enseñanza fuerte, ¿sí?
y empieza a tener un gran problema. Hay hambre en la tierra. Financieramente está quebrada la humanidad de aquel tiempo. El único lugar donde me pueden ayudar es la metrópoli, el lugar de donde Dios tiene un mensaje profético tremendo, que es Egipto. No sé lo que me vaya a pasar, dice Abraham, en mi imaginación, así lo escribo, pero no me voy a quedar a morir aquí en el lugar fuerte. Tengo que decidir algo. Y entonces está entre Betel, casa de Dios, y ahí, ruina. Acuérdense que ahí es el lugar donde Israel perdió la batalla más grande y se murieron 39 de los soldados después de haber conquistado Egipto. Perdón, Jericó. Cuando caen las murallas de Jericó, ¿se acuerdan? Perdón. Entonces, después de ahí, Josué quiere conquistar ahí, después de Jericó. Y los gentes aquellas dijeron, ¿para qué tantos? Si ya ganamos a Jericó, si ya los destruimos. Ahí, con 2, 3 gentes, se confiaron. Y ahora Abraham está marcando un punto profético para nuestros tiempos. Nosotros estamos en Betel. Esta casa es Betel. Tu casa es Betel. Amén. Porque tú eres Betel. Porque esta es la casa de Dios. Amén. Pero aquí puede haber una ahí, ruinas. Tienes que decidir si bajas o no bajas a Egipto. Tienes que decidir si el problema es tu hambre o el hambre de los demás. Y entonces, yendo y viniendo, como diciendo Abraham, ¿qué hago? ¿Bajo? ¿No bajo? ¿Voy? ¿No voy? Ayúdame, Padre. Entonces Abraham, la enseñanza le ayudó y levantó un altar. Dice que edificó, el verso 8 ahí, un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino después de haber levantado el altar de la decisión. Voy, no voy. Y llega hasta Negev, a un lugar seco. Decidió Abraham por lo mejor, pero lo decidió. ¿Pero qué hizo? Antes de decidir, levantó un altar y dice, Señor, no sé qué vaya a pasar. No sé si yo me voy a morir, si me va a tocar el COVID, si me va a tocar esta pandemia. Señor, los profetas dicen que viene mucha ruina económica, que no nos vamos, que este año, el 2020, el Producto Interno Bruto va a crecer a menos el 6. ¿Tú sabes de eso, David? ¿A menos el 6? Sí. Las ayudas son muy poquitas. El año que entra, el 2021, pues se dice que va a ser un desarrollo de menos el 3 y que hasta el 22 podemos subir al más 3. Señor, si yo salgo libre de aquí, y ya estoy hablando como David Corral, ¿a dónde voy a ir a predicar después de aquí? ¿Qué iglesia me va a invitar? ¿La gente va a volver a la misma iglesia? ¿O se liberaron? ¿La gente se va a quedar acostumbrada a su casa porque ahí hicieron el altar de la fuerza? ¿Qué va a pasar, Señor? Y David Corral dice, no sé qué vaya a pasar. No estoy seguro. La humanidad de David Corral dice, tengo que levantar un altar. Lo sienta o no lo sienta. Esté o no convencido, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Sé que me va a ayudar. Y voy a levantar un altar. Y levantó un altar. Y se fue. Y lo primero que encontró fue el Negev seco. Seco. Porque había hambre. Pero dice el verso 11, sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer hermosa de parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán,
pero a ti te dejarán vivir. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. No sé cómo la vieron, porque iba cubierta toda. O sea, eran como Superman, tenían rayos X. Pero en el puro andar de Sarai, era una mujer bella. Ahora, ¿con qué primer problema se encontró con la decisión? ¿Eres o no eres mi esposa? ¿Me conviene que seas o no? Sarai no dijo nada. Sarai era de carácter fuerte, ¿eh? Porque Sarai significa temperamento fuerte, indomable. Después fue cambiado su nombre, como el de Abraham. Pero entonces, el primer problema de decisión, el primer problema fue, no quiero que seas mi esposa. ¿Cómo? Me van a matar. Y de que me maten a mí y te maten a ti, te lo voy a poner más real. Y de que me maten a mí y seas esposa o mujer del faraón, del rey, mejor sé mujer del rey antes de que me maten a mí. ¿Puedes entenderme esto, pastor? Sí, sí, sí. O sea, vamos a tener que tomar muchas decisiones. Pero este es el momento clave para levantar el mejor altar. Señor, todos los pronósticos son ruinas. Todos los pronósticos son desgracia. Pero yo voy a levantar un altar en este momento. Amén. Y voy a darte lo mejor de mí, aún con mis dudas, con mis temores. Yo voy a levantar el altar. Aunque llegue a Negev, al lugar seco, y llegó a Egipto, le quitan a la mujer y la meten al harem. Cuando un rey metía al harem a una mujer, no salía viva sexualmente. Pero lo que el hombre no hace, lo hace Dios. Amén. Lo hace Dios. ¿Y qué le dijo Dios a aquel cuate, a aquel faraón? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tomas la mujer de Abraham? Señor, yo no sé cómo hablaban, cómo le fue, una visión, un sueño, lo que haya sido. Para Dios no es problema de hablar a los ignorantes. ¿Sí? El problema es aquellos que confesamos su nombre y que somos ignorantes. Pero a los que son ignorantes, Dios no les representa, eso no representa ningún problema. Es más, vuelvo al rey de Nínive, ¿no? Fue más entendido que el profeta. Y ahora, un faraón, un gobernante es más entendido que Abraham. Y luego le dice, porque el Señor hirió al faraón a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham, dice el verso 17. Y entonces faraón llama a Abraham y le dijo, ¿qué es esto? ¿Lo tienes ahí para leer, por favor, el verso claro. 18? 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Vete. Oye esto. Ay, yo con esto quiero terminar porque ya siento una presencia del Espíritu en lo que yo estoy hablando y lo que estoy recibiendo, aún compartiendo. ¿Cuál es nuestra posición como hijos de Dios? Nuestros miedos están arruinando a mucha gente. Pastor David, tenemos que compartir la palabra al día de hoy tal cual. Amén. No podemos sacar provecho de la predicación. No podemos sacar provecho de la enseñanza que por su misericordia Dios nos da. Tenemos que impartirnos de lo que Dios nos imparte. Nosotros tenemos que impartirnos. A ver, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? Tengo problemas en la nación porque tú no me dijiste la verdad. La nación está llena de plagas. Me voy a atrever. ¿Por qué está el Conavid? Porque tú no me advertiste que lo que el hombre siembra eso cosecha. Porque tú nunca me hablaste de una verdad tan profunda que me hiciera ser fuerte levantando el altar de conocimiento para amar al Señor. Amén. ¿Cómo es posible que Cristo sí manda al diablo a adorar al Padre
y ustedes nunca me mandaron a adorar a un Dios porque no me enseñaron. Wow. Estoy hablando en términos generales. Pido disculpas a cualquier pastor que se ofenda conmigo. No es mi intención. Pero David Corral se siente muy comprometido con estas verdades. Mira cómo está mi nación, llena de plagas, infectado. Ahí está tu mujer, vete. Fue Dios el que me dijo que era tu esposa, no tú. Y lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Nótese, él no tenía hambre. Él no tenía escasez. Pastor David, yo tengo aquí 6 semanas. A mí no me ha faltado alimento. A mí no me ha faltado comida. Amén. Yo hago todo lo que tengo que hacer. Me levanto con gozo a trapear, a lavar, a estudiar, a adorar. A mí no me ha faltado nada. No he pedido nada. Por eso aquel profeta le dijo a la viuda de Sarepta, ¿qué tienes para comer? Una torta para dejarnos morir mi hijo y yo. No. Dame primero a mí. Profeta salvaje. Elías. Y no te vas a morir y no te va a faltar. Voy terminando con esto. Lo despidieron. Y luego el capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto al Negev, lugar seco. Él y su mujer, con todo lo que poseía y con él Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata, en oro. Verso 3. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev, lugar seco, otra vez hasta Betel. Ahora es a la inversa. Casa de Dios. Al lugar donde su tienda había estado desde el principio, entre Betel y ahí. Al lugar del altar que antes había hecho ahí, y ahí Abraham invocó el nombre del Señor. Wow. Ahora fue inverso. Vamos a salir, pastor, vamos a salir. Pero levantemos un altar de la decisión. La decisión es guardarnos, ¿cómo se llama? El cubreboca, todo lo demás, todo lo que nos han dicho está bien. Los salones se han cerrado, pero el templo no está cerrado, ¿ok? Amén. Entonces, ahora lo que hayamos decidido, vamos de regreso. Vamos a salir y vamos a ver ruina, sequedad. Amén. Pero ahora nosotros somos el Betel, el lugar y el espacio donde se aparece Dios.